Hola, en esta oportunidad vamos a continuar con la unidad de transformaciones lineales y vamos a hablar hoy día del concepto de diagonalización, que está muy relacionado con los valores y vectores propios, que es lo que vimos la vez anterior. Bueno, de partida, ¿qué significa que una matriz sea diagonalizable? Bueno, significa que hay una matriz diagonal D, por eso diagonalizable, y una invertible P que cumplan esto. O sea, simplemente que A es semejante a D. Si alguien no lo sabe, diagonal significa que solo tiene elementos en la diagonal. ¿Cuál es la diagonal? O sea, por ejemplo, podemos pensar en la matriz identidad. La matriz identidad es una diagonal que solo tiene unos en la diagonal. Una matriz bastante sencilla. Bueno, ¿cuál es la gracia de estas matrices? Que si ya tengo la expresión, si ya conozco cuál es la matriz P y cuál es la matriz D diagonal, entonces, por ejemplo, calcular A por A por A por A así n veces es muy sencillo. Porque recuerdo que la expresión de A en términos de P y de E, y la repito n veces, ¿y qué ocurre? Que entre medio de cada uno de los D me aparece P a la menos 1 por P. Pero como es la inversa de P por P, eso siempre me da la identidad. Así que me aparece D por la identidad por D. Y eso es D al cuadrado, por supuesto, porque la identidad no afecta. Entonces, entre medio de cada uno de los D aparece una identidad. Y por lo tanto solo nos queda D n veces al medio. El P de la izquierda y el P a la menos 1 de la derecha, eso se mantienen porque no hay nada que hacer. Pero la expresión aún así es muy sencilla. ¿Por qué? Porque D elevado a n, simplemente voy a considerar cada elemento de la diagonal y lo voy a elevar como escalar a n. Así que es muy sencilla calcular D a la n, a diferencia de A a la n que podría ser muy compleja. Y por otro lado, si es que además sé que A es invertible, entonces la expresión de la inversa también es bastante sencilla de obtener. Porque A a la menos 1 va a ser P por D por P a la menos 1 elevado a menos 1. Y usando las propiedades que conocemos de la inversa del producto de matrices, tengo esta expresión, P por D a la menos 1 por P a la menos 1. Pero parecido a lo que obtuvimos antes, D a la menos 1, simplemente voy a tomar los elementos de la diagonal de D y voy a escribir 1 dividido en ese elemento. Y esa es la inversa de una diagonal. De nuevo, la tratamos en términos de los escalares, así que es muy sencilla de calcular. No requiere un procedimiento complicado, incluso para matrices grandes. Lamentablemente no todas las matrices son diagonalizables. Por ejemplo, tenemos la matriz que nos aparece ahí, que es la 0, 1, 0, 0. ¿Cómo vamos a verificar que en efecto no es diagonalizable? Bueno, vamos a suponer que lo es. Que puedo encontrar una matriz P que es invertible y una matriz D que es diagonal que satisfacen la expresión de acá. Bueno, si se satisface esto, podemos multiplicar por P a la derecha, aquí me aparece la identidad, por P a la menos 1 a la izquierda, me aparece la identidad, y entonces nos parece que D es igual a P a la menos 1 a por P. P a la menos 1, ya sabemos calcularlo, es 1 dividido en determinante de P por la matriz de cofactores. Después tenemos A y después tenemos a P. Simplificamos esta expresión de acá, haciendo todas las multiplicaciones correspondientes, y nos aparece esto de acá. Como tiene que ser diagonal, porque esto es D, este término, el P21 al cuadrado, tiene que ser 0 y el P22 al cuadrado tiene que ser 0. O sea, P22 igual a P21 igual a 0. Pero tenemos un pequeño problema con esto, porque P es invertible. O sea, tiene determinante distinto de 0. Pero aquí tenemos un problema, porque si P22 es igual a 0, aquí me aparece P11 por 0, y si P21 es 0, aquí me aparece P12 por 0, entonces me queda 0 menos 0. Pero tiene que ser distinto de 0 porque P es invertible. Estamos usando la expresión de la inversa. Entonces tenemos una contradicción. Y entonces es imposible suponer que A se puede escribir de esta forma. Para cualquier P invertible y para cualquier diagonal D. Y eso por supuesto prueba que no todas las matrices son diagonalizables. No todas son semejantes a una matriz diagonal. Ya, pero ahora tenemos que, como había mencionado al principio, relacionar todo esto con la idea de valores y vectores propios.
¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero consideramos esta propiedad que nos dice que si tengo k valores propios, que cada uno de ellos está asociado a valores propios distintos. O sea, el b1 es un vector propio asociado al valor propio lambda1, el b2 está asociado al lambda2 y así hasta el bk está asociado al lambda k. Si están asociados a valores propios distintos, entonces el conjunto de todos ellos es linealmente independiente. Y por otro lado tenemos este teorema que nos dice que si tengo una matriz va a ser diagonalizable si y solo si puedo hacer una base de k a la n solo tomando vectores propios de A. ¿Cómo se demuestran estas cosas? Bueno, la propiedad está demostrada de una demostración bien completa en los apuntes. Sin embargo, es una demostración un poco complicada, así que los insto a que la revisen ahora. Y si se les hace muy complicado, si se pierden alguna parte, lo dejan porque no es vital para el curso. Y después, cuando ya manejen mejor los conceptos, vuelvan a revisarla a ver cómo han mejorado su comprensión de los conceptos para entender mejor la demostración. De nuevo, no es una demostración vital para el curso, pero siempre es bueno practicar estudiando demostraciones. Por otro lado, la demostración del teorema también aparece, esta no es tan compleja, pero sí es un poco larga. Pero sí vamos a tomar un pequeño punto importante, que voy a definir la matriz P, que es la que nos da la idea de semejanza, esta de acá, aquí necesitamos los P, como la matriz cuyas columnas son los vectores propios que conforman la base. Que existen, por supuesto, porque como conforman una base tienen que ser n de n componentes, así que esto va a ser una matriz cuadrada. Bueno, ahora tenemos este criterio que nos dice diagonalizable, si solo si puedo hacer una base de vectores propios. Entonces considero la matriz A del ejemplo anterior. Ya vimos que no es diagonalizable, entonces deberíamos obtener que no se puede hacer una base solo con vectores propios. Vamos a verificar esto. Primero calculo el polinomio característico, que va a ser el determinante de A menos lambda doble identidad. Así que simplemente tomo los elementos de la diagonal y les resto lambda. La expresión es súper sencilla, es lambda cuadrado. Entonces, la única raíz del polinomio característico va a ser lambda igual a 0, que van a ser el único valor propio. Ahora necesito los vectores propios y para eso vamos a calcular el subespacio propio asociado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es el núcleo de A menos 0 por la identidad, o sea, A. ¿Y qué nos dice esto? Que 0 por X más 1 por Y es igual a 0, y que 0X más 0Y es igual a 0. Aquí está la expresión completa. Aquí nos damos cuenta de que la única información relevante aquí es Y igual a 0, y el resto no importan. Le escribimos la expresión en términos de espacio generado. Y sabemos que el espacio generado, o sea, y sabemos entonces que todos los vectores propios van a ser los múltiplos del 1,0. Por supuesto, recordando que el origen no es un vector propio, por lo tanto, múltiplos por cosas distintas de 0. Bueno, pero si todos son múltiplos del 1,0, entonces el conjunto de ley más grande que voy a obtener es el que tiene un solo elemento. Pero con un solo vector no puedo hacer una base de R2 o de K2 en general. Así que no puedo obtener una base solo con vectores propios. Por otro lado, vamos a considerar esta matriz, que había aparecido en uno de los ejemplos de los apuntes anteriores. Calculamos el polinomio característico, que va a ser determinante de los elementos de la diagonal menos lambda. Aquí está la expresión, aquí se resolvió detenidamente por si alguien no recuerda bien cómo se hacen estos cálculos. Y obtengo sencillamente que, que los dos valores propios que aparecen son el 0 y el 7. Igual que antes, voy a calcular los subespacios propios, como el núcleo de lambda, como este es el subespacio asociado al 0, me va a quedar A menos 0 por la identidad, entonces me queda A. Y esto que nos dice que 1 por X más 2 por Y es igual a 0, que 3 por X más 6 por Y es igual a 0. Por supuesto, esta expresión es 3 veces la primera, así que la puedo ignorar. Despejo X igual a menos 2Y y tengo la expresión en términos de espacio generado por el conjunto con este único vector.
Y igual que antes, yo sé que todos los vectores propios asociados al lambda 1 que es 0 van a ser los múltiplos del menos 2, 1. Y por otro lado, calculo el espacio asociado al 7, que es el otro valor propio. Ahora tenemos que hacer a la diagonal restarle 7. Así que 1 menos 7 es igual a menos 6. 6 menos 7 es menos 1. ¿Qué nos dice esto? Que menos 6 por x son más 2 por y es igual a 0. Que 3 por x menos y es igual a 0. Igual que antes, es fácil, nos damos cuenta al tiro que si multiplico esta expresión por menos 2, me aparece la expresión de arriba, o sea, de la izquierda. Entonces puedo ignorar esta de acá. Despejo y igual a 3x y tengo la expresión completa. Y entonces todos los vectores propios asociados al lambda 2, que es el 7, van a ser múltiplos del 1,3. ¿Y qué ocurre? Los otros que habíamos obtenido eran múltiplos de menos 2,1. Entonces puedo tomar como vector propio el menos 2,1 y acá tomo el vector propio el 1,3. ¿Y qué ocurre? Este conjunto es claramente LI porque ninguno es múltiplo del otro. Y como tengo un conjunto LI de dos vectores en K2 o R2, como prefieran verlo, tiene que ser una base, necesariamente. Entonces, el criterio nos dice que esta matriz A que teníamos acá es diagonalizable. Es semejante a una matriz diagonal. Y ahora vamos a ver lo que yo les mencionaba, de la idea de la demostración. Que la matriz P que vamos a elegir no es cualquiera, sino que es aquella cuyas columnas son los vectores propios que encontramos. Aquí es menos 2, 1 primera columna, 1, 3 segunda columna. Y nos aparece, calculamos la inversa de nuevo, 1 partido del determinante. El determinante es menos 7, así que el menos lo incluye adentro. Y voy a calcular la expresión para D. Bueno, simplemente voy a multiplicar las tres matrices y me aparece este término acá, que es diagonal, primer elemento de la diagonal es 0, segundo elemento de la diagonal es 7. Pero lo interesante de aquí es que estos elementos de la diagonal, el 0 y el 7, corresponden con los valores propios que habíamos obtenido. Y esto no es coincidencia, esto siempre va a ocurrir así si es que construimos la matriz P utilizando esta forma. O sea, las columnas que sean vectores propios. Para quienes revisen los apuntes, yo resolví levemente distinto cómo se obtenían estos espacios, o sea, cómo se obtenía los espacios propios. Entonces me dieron bases distintas. El espacio es el mismo, solo cambia la base. Pero eso es interesante porque eligiendo bases distintas, el resultado que aparece acá, el D que obtengo, es el mismo, pese a que los P, como son bases distintas, van a ser distintos. Siempre se llega al mismo resultado. Mientras conservemos la idea de tomar vectores propios. Bueno, ahora vamos a seguir con la idea de tener criterios de diagonalización, porque con el ejemplo anterior yo ya les expliqué, ya sé cuáles van a ser las matrices P y las matrices D de la semejanza. Entonces, quiero ahora tener claro cuándo puedo hacer esta diagonalización. Y el primer resultado nos dice que A es diagonalizable sí, solo sí, si sumo todos los G, que son las multiplicidades geométricas de los valores propios, obtengo n, que es la dimensión del espacio. Y el siguiente teorema nos dice que A es diagonalizable sí, solo sí, el polinomio característico lo puedo factorizar en factores lineales. O sea, lambda menos lambda i elevado a algo. Y además tengo que cumplir que las multiplicidades geométricas son iguales a las algebraicas. Bueno, ¿cómo se va a demostrar esto? Bueno, la demostración del primer teorema es más o menos complicada, pero y por lo tanto no se va a revisar, pero vamos a dar un poco la idea de cómo se verifica el segundo. ¿Qué nos dice? Que si factorizan los factores lineales, recordamos la expresión del polinomio característico, que me aparecen todos estos lineales, y el último, el q del que no tenía raíces. Bueno, si son todos lineales, el que no tiene raíces necesariamente es el polinomio que es la constante 1. Entonces simplemente lo ignoro de la expresión de arriba. Pero un aspecto interesante es que el grado del polinomio característico es siempre n.
Porque en la diagonal siempre aparecen los lambda. Y, y las diagonales siempre se multiplican cuando saco un determinante. Entonces siempre va a aparecer un lambda elevado a n, que después se va a factorizar una expresión de este tipo. Entonces, como el grado del polinomio es n, y aquí este q no tiene grado, o sea, tiene grado 0, el grado de esta expresión va a ser sumar todos los RI. R1, R2 y así. Entonces estos siempre van a ser n. Pero por otro lado, recordamos otro resultado que se había visto anteriormente, que nos decía que la multiplicidad geométrica es siempre mayor o igual a 1 y es siempre menor o igual a la algebraica. Entonces, si se cumple el teorema 1, necesitamos que todos los g sub i sumen n, pero eso sería, pero como son todos menores o iguales a los RI, y los RI ya suman n, necesariamente ahí se entiende, se ve claramente que si estos dos son iguales, entonces la sumatoria de estos también va a ser igual. Entonces por eso es que aparece esta igualdad de acá. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por su atención.